Muy buenas noches. Es martes, es 14 de septiembre y yo soy Luis Medina Lizalde. Los saludo desde una ciudad de Zacatecas muy hermoseada porque aquí las nubes y la lluvia resaltan mucho la belleza de esta ciudad de cantera. Bien, vamos a empezar reconociendo, dando a conocer que ya se está, perdón, perdón, pero es por la, como si se estuviera oyendo, ahorita no está interviniendo para nada. Entonces, quiero manifestarle que ya se reanudó la comunicación de, del gobierno en los temas del COVID. Ayer mismo, cuando señalábamos la urgencia de que hubiera información respecto a las cifras del COVID, llegó la información ya cuando nosotros nos despedíamos, pero ya podemos decirle que se ha reanudado. En las últimas 24 horas en el estado de Zacatecas se han presentado 74 contagios, eh, de los cuales 38 son mujeres y 37 hombres. 19 son de Fresnillo, 11 de Zacatecas, 11 de Calera, 10 de Guadalupe y los demás de Pino, Sombrerete, Jerez, Ojo Caliente, Pánfilo Natera, Zainalto, El Salvador, Florencia, Loreto, Mazapil, Nochistlán, Río Grande, Tlaltenango, Hidalgo y Villanueva. Y hay 7 personas que fallecieron con este motivo en las últimas horas. 7 personas, ayer se acumularon el fin de semana 18, así es que todavía hay razones para estar en esta situación de precaución en Zacatecas. Gracias a todos los que se eh, comunican con nosotros. Hoy Zacatecas nuevamente nota nacional, un comunicado oficial que ahora se suscribe como Mesa de Construcción Estatal de Paz. A partir de ahora esa es la denominación que suscribe los comunicados relacionados con la seguridad. Hoy encontraron 10 cuerpos en una casa de la comunidad de Machines. Machines es una comunidad del municipio de Zacatecas. Está en la carretera que comunica a Jerez, a unos cuantos minutos de la capital. Y hoy hubo una intervención de la autoridad que detectó un domicilio que se utilizaba como casa de seguridad en el cual se localizan 10 personas sin vida. No se da a conocer nada más, ni la identidad, ni cómo perdieron la vida, en fin, ese hermetismo, esa pobreza informativa creo que no ayuda mucho a la estrategia de comunicación. Valdría la pena, desde mi punto de vista, que los responsables de la estrategia eh, incorporaran el tema de la comunicación como una de las variables, una de las herramientas que pueden favorecer o desalentar los procesos de respuesta social que se buscan. Y creo que en ese sentido la comunicación es demasiado pobre. Es un muertómetro cotidiano el que se está publicando y no dan datos de contexto, no dan elementos de juicio que le permite a la sociedad ir valorando mmm, a lo que se enfrenta, ¿no? Son de aquí, no son de aquí, son jóvenes, son viejos, eran secuestrados o eran sicarios. En fin, creo que es muy pobre la información que además sucede en todo el país a grandes rasgos. Creo que debiera convocarse a una reflexión multidisciplinaria para generar una comunicación que contribuya a que la sociedad esté
motivada, informada, consciente de lo que está sucediendo. De otra manera, pues les estaremos aportando datos muy pobres. Realmente la comunicación que ha trascendido ha ido por cuenta de los grandes periodistas de la investigación, que han aportado elementos para entender lo que sucede en este país y que publican libros, publican artículos especializados, ensayos, pero que no están al alcance del gran público. Los lectores de libros son una minoría en este país. Buena parte de la información que contiene la producción de libros pues no le llega a la gran masa, a la que sí llega la radio, la televisión, los periódicos, pero que publican una información demasiado pobre y creo que eso no está ayudando a que entendamos con claridad lo que le sucede a nuestro país con el tema de la delincuencia y a nuestra región específicamente. Además de que hay que también demandar estadísticas puntuales y veraces sobre, uno, hechos aclarados, órdenes de aprehensión liberadas, contrastadas con las órdenes de aprehensión ejecutadas, expedientes abiertos, culminados con sentencias definitivas. Mm, Hay una serie de datos que no se le proporcionan a la gente y que no nos permiten valorar la realidad mientras sigamos nosotros rehenes de una comunicación que se reduce a cifras de muertos sin identidad, además, sin rostro. ¿Por qué? Porque al fallecido le ponen Juan N, le cubren el rostro con un antifaz y omiten datos fundamentales, el origen, el oficio, las circunstancias y tantas cosas. Desde mi punto de vista, la comunicación es una herramienta contra el crimen organizado o a favor del crimen organizado, pero hasta ahorita han sido más inteligentes los criminales para comunicar sus mensajes que la propia autoridad. Y eso es algo muy lastimoso. Por lo pronto, los 10 cuerpos que se localizan en Zacatecas pues merecerán una explicación más amplia. Ha habido aquí en la capital decisiones trascendentes. Han estado separando del cuerpo policial a elementos aquí del ayuntamiento, pero el tema de la comunicación es un tema crítico en Zacatecas. Por lo pronto, pues esto es un, un dato nada alentador lo que estamos viendo, ¿no? Ojalá pronto nos den más información a este respecto. En todos los estados donde se está renovando gobierno hay controversias, denuncias. Hay estados en donde es muy álgida la sucesión. Creo que el más complicado de todos es Michoacán, en donde Silvano Aureoles eh, sale en medio de una ingobernabilidad creciente y con finanzas muy agotadas. El agotamiento de los recursos públicos que en Zacatecas el gobernador comunicó como catástrofe, con mucho sentido, ¿verdad? La verdad se está presentando en las finanzas municipales del país y en los estados. Habrá que buscar una explicación caso por caso. Hay estados escandalosamente endeudados, como es el caso de Jalisco, de Nuevo León, Guanajuato, que por cierto está por adquirir un crédito de más de 2.000 millones de pesos. Y Zacatecas, desde luego, también tiene problemas, no está en el extremo. Es decir, por ejemplo, el ayuntamiento de Colima estaba rematando
inmuebles para alcanzar a pagar la nómina. Aquí el gobernador David Monreal dijo en su discurso de toma de rendición de protesta que no tiene para pagar la nómina, que habrá de pagarse mañana, justamente, mañana es quincena. Y pues no sabemos, ya sabremos si siempre sí tuvo para pagar, si consiguió un crédito, si se endeudó o si no le va a llegar la remuneración a los empleados públicos, a los profesores. Pues estamos en espera de que eso se conozca. Y se da esto en el marco de la discusión sobre el presupuesto nacional, sobre el paquete económico. Se está discutiendo primero en el Congreso Federal el paquete económico conformado por la propuesta de presupuesto y por la ley de ingresos. El presupuesto lo aprueba exclusivamente la Cámara de Diputados. En el tema de la ley de ingresos participan tanto senadores como diputados. Eso es algo muy importante de saber. Y desde luego estamos en en el lloriqueo temporal por falta de recursos. Esto es cíclico. Cada año a estas alturas nos estamos quejando de que no hay presupuesto, que nos castigan, que nos reducen acá, que... ¿sí? Y creo que es importante comunicar una verdad. El presupuesto se asigna conforme a reglas inviolables, de tal manera que hay una ley, la ley de coordinación fiscal, que obliga a la federación a entregarle a cada estado el monto que le corresponde según las variables previstas en esa propia ley. Entonces, hay que conocer cuáles son esas variables. Es algo muy importante. Y hay que conocer también cómo se construye la ruta de acceso a los fondos de la federación. Porque hay una verdad indiscutible. Desde la Ciudad de México, desde la capital o desde el gobierno federal, se toman las decisiones que desarrollan unas regiones y subdesarrollan a otras. Zacatecas tiene una historia en donde decisiones tomadas desde el centro han favorecido el estancamiento o el desarrollo. Y en eso Zacatecas tiene mucho tiempo sin que su clase política tenga peso en las decisiones, en la gestión. Hay varios casos, le menciono los más importantes. Cuando era presidente Miguel Alemán Valdés, hubo un macroplan de modernización del campo. Ese implicó la inversión de cuantiosos recursos públicos en determinadas regiones para favorecer la agricultura moderna o la modernización del campo. Hablamos de infraestructura carretera, de presas, acueductos, almacenes. Y Zacatecas fue marginado de ese plan. Es decir, fue condenado a hacer, a tener un campo de subsistencia. Nuestra ganadería, una ganadería en donde el ganado lo alimenta la naturaleza, es decir, el agostadero, lo que la naturaleza le da año con año. Entonces, a nuestro ganado
no lo, no le da en términos generales, nuestra agricultura y nuestra ganadería está atada al comportamiento de la naturaleza. Agricultura de temporal, ganadería de agostaderos naturales, ¿no? Muy lejos de los pastizales modernos, ¿verdad? Y lo mismo, los productos que van apareciendo en Zacatecas son productos muy poco asistidos, tanto técnicamente como con infraestructura. Ese desarrollo de un campo de subsistencia no ha podido ser revertido por los esfuerzos de modernización que han sugerido unidades especializadas, gente con conocimiento del terreno, como que está en la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la unidad de Chapingo, en el estado de Zacatecas, y en fin, tampoco en esas posibilidades. Entonces, al campo siempre le estamos pidiendo pro campo y su equivalente a hoy, es decir, el subsidio que le da por esos programas destinados a la producción, sí, pero con una lógica que todavía no resuelve el tema. Y junto a eso surgieron una gran cantidad de intermediarios a través de los cuales se les destinaron miles y miles y miles de millones de recursos al campo que se quedaban parcialmente en los bolsillos de organizaciones clientelares, movimientos con líderes que sacaban provecho particular de este movimiento. Entonces, en estos momentos la situación del campo de Zacatecas es una situación difícil y sí necesitamos revertirla. ¿Qué necesitamos revertir? Bueno, hay un problema de disponibilidad de agua para la agricultura y para la ganadería en el estado de Zacatecas, porque tenemos agua contaminada por los residuos tóxicos de las minas. Las minas contaminan mantos de agua subterránea y muchas veces sin control. Eso termina afectando la productividad. Otra adversidad es que no tenemos una eficaz retención del agua que cae, del agua de lluvia. Entonces, grandes cantidades de agua de Zacatecas están de paso en Zacatecas. Es decir, terminan por salir del estado, por falta de infraestructura hidráulica. Y el problema del agua se agudiza con la instalación de consumidores de grandes volúmenes de agua. El más importante de todo, hasta donde dispongo de información, es el de Peñasquito. Usted sabe que el gobierno federal otorga concesiones para el aprovechamiento del agua, lo mismo a un particular que a empresas y todo. Y la mayor parte de los volúmenes de agua concesionadas por la Comisión, por Conagua, la tienen las minas, ¿sí? Y la cervecería Modelo. Agotan el agua y la agotan en serio. Zacatecas tuvo una afortunada gestión con el pasado gobierno, cuando el gobierno de Zacatecas logra que la Comisión Nacional del Agua le otorgue una concesión muy importante para aprovechar el agua, en la idea de construir un vaso grandote para retener agua
de lluvia y luego conectar esa agua disponible a conductos que trasladarán el agua a la parte central desde donde está ubicada esa presa, la presa Milpillas, que significa pues, y se planea una obra en la que la presa Milpillas va por cuenta de la obra pública, del, de los impuestos. Es decir, se autoriza una inversión para construir esa presa de miles de millones de pesos. Y el problema surgiría después porque el acueducto está en el decreto correspondiente como obra público-privada, en donde pues, se combinarán recursos públicos con inversión privada para trasladar el agua a esta parte central del estado de Zacatecas. ¿Y qué cree? Esa primera parte que iba a ser totalmente cubierta con fondos públicos, la echó a perder la falta de planeación, la corrupción, la improvisación y la dejadez del gobierno de Zacatecas. Usted conoce que la presa Milpillas hasta ahora aborta por la incapacidad ejecutiva, porque el gobierno del estado contrató a un despacho privado para que convenciera a los ejidatarios. Es decir, la Secretaría General de Gobierno no pudo cumplir con eso, cuando es una tarea pública. Y hicieron desastre y medio, generaron descontento y se echó a perder lo que iba a ser la inversión más importante para Zacatecas en medio siglo del gobierno federal autorizado. Hasta ahorita está detenida y nadie ha rendido cuentas por ese colapso. Algo semejante podemos historiar con el caso del Platabús, que es un sistema de transporte que pretende modernizar la movilidad en la metrópoli que vincula Zacatecas y Guadalupe. Planes, anuncios, primeras piedras y todo queda allá. Hay una desinformación respecto a los subejercicios, es decir, llega dinero para determinadas obras y si no se ejecuta, se devuelve. Entonces todos estos elementos se combinan con la ausencia de proyectos, porque obviamente que la Secretaría de Hacienda no reparte los recursos según le caiga bien el gobernante en turno o en un encuentro, en una cena donde alguien le diga, oiga, yo soy de Zacatecas, allá necesitamos una carretera de tal lado a tal hora, ¿no? Hay exigencias que están plasmadas en el orden normativo y en ese terreno hemos caído en la ilusión de que los diputados y los senadores pueden hacer algo. Ilusión que además es más frustrante cuando los vemos intentando hablar a toro pasado. Estar ahorita reclamándole al secretario de Hacienda o al presidente de la República el presupuesto es absolutamente ocioso. ¿Por qué? Porque desde el 8 de septiembre el balón está en la Cámara de Diputados y nada más en la Cámara de Diputados, no en la de senadores. El balón del presupuesto. Y nosotros tenemos 4 distritos de los 300.
somos una fuerza institucionalmente débil, una presencia nacional precaria. Pero la tradición, la historia del presupuesto mexicano revela que no se hacen grandes cambios, que el presupuesto está prácticamente pactado cuando ya llega, ¿sí? Ya está consensado y Zacatecas solamente pide para el gasto corriente, esencialmente, para gran parte de los recursos que recibe, lo recibe para lo ya etiquetado, que para los profesores, que para los servicios de salud, que para... Claro que son muy importantes porque de eso vivimos los zacatecanos, de los... ¿sí? Del empleo público más que del empleo privado, en gran parte, pues. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué otra manera hay de recibir recursos más allá de los recursos para los gastos ordinarios, para el gasto corriente, para sueldos, para servicios personales? Los proyectos de desarrollo regional. Ahí es donde patinamos. Hay una increíble capacidad de proyección, de concretar en proyectos técnicamente validados, con el costo aproximado y con las garantías jurídicas que le den certeza a un proyecto. Es decir, no planea un lugar y sucede que hay que atravesar por el terreno de alguien, de un propietario que se niega a vender y ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Esa crisis es crónica y nosotros vemos en estos momentos muchas declaraciones de diputados, desgarramientos de vestiduras y todo mundo quiere más recursos para Zacatecas. Necesitamos reaccionar con responsabilidad para que el 2023 no nos vuelva a agarrar como siempre nos agarra. Eso es lo fundamental. Y esto significa planeación. Entonces, bueno, yo lamento mucho que no, que no salgamos de lo mismo. Son las mismas declaraciones, las mismas posturas y a veces las mismas personas. Que el fondo minero, que el 3x1. Caray, hay una historia de corrupción en el ejercicio de esos gastos. ¿No ven que no hay un movimiento masivo de migrantes reclamando el 3x1? Porque allí hay una gran cantidad de críticas por el uso concreto que se hizo a sus aportaciones. ¿Sí? Que ¿no ven que las regiones mineras no se han sublevado reclamando el fondo minero? ¿Quién reclama? Los políticos. No los. ¿Por qué? Porque no resienten gran pérdida, porque buena parte de esos fondos no le llegaron a la gente, se utilizaron corruptamente. Entonces sí, espero que ahora que iniciamos un nuevo gobierno, pues empecemos a ubicarnos, si no, va a venir el tiempo de que la federación no nos comprende, otra vez de víctimas, otra vez llorando, teniendo lástima de nosotros mismos, en lugar de ponernos de pie. Sí, nosotros necesitamos reclamar una inversión pública sustantiva para el estado de Zacatecas, no la deben, porque así como nos marginaron con Miguel Alemán, luego nos marginaron también de inversiones estratégicas que sí llegaron a Aguascalientes, que sí llegaron a San Luis, pero hay una historia de responsabilidad nuestra en todo esto que debemos afrontar con toda decisión. ¿Por qué se canceló el proyecto de una fábrica de tractores en Zacatecas, simultáneo a la inversión de la Nissan en Aguascalientes? ¿Por qué ese inicial proyecto de desarrollo simultáneo
para entrar a la etapa de industrialización, se canceló para Zacatecas y sí se aplicó en Aguascalientes. Hay que estudiar esa historia para poder trascender. De otra manera, pues no le va a ir bien al estado de Zacatecas y corremos el riesgo de otro sexenio perdido. Bueno, ahorita estamos en temas que tienen más que ver con cosas muy menores. Hay una controversia en donde se acusa a la ahora exsecretaria de Educación, Lula, la reciente secretaria de Educación, de que se le otorgó una clave sin haber cumplido los requisitos que los demás cumplen, una clave en la educación normal. Y bueno, hasta ahorita estamos en una pirotecnia que tiene más que ver con pues con los reacomodos políticos que las cosas de fondo, pero nosotros estamos en espera de que el tema de la corrupción no sea un tema utilizado para distraer, sino que se entre a fondo. Y estamos en espera de una agenda anticorrupción que todavía no aparece. Pero también entendemos que el nuevo gobierno dispone a partir de este domingo de 45 días para que dé a conocer lo que corresponde al proceso de entrega-recepción. Recuerden que antes era 30 días, se amplió a 45 días. Entonces, en la última semana de octubre estaremos en condiciones de que el gobierno del estado informe ya documentadamente, con puntualidad, cómo recibió el estado de cosas y qué va a hacer en consecuencia. Por eso, pues, aquí en Zacatecas hay muchos debates que todavía no están adquiriendo la profundidad que deben adquirir. Y ahorita el intercambio de dimes y diretes se está ocupando de cosas que no son todavía las sustantivas, en mi opinión. Desde luego, cada episodio, cada anomalía se está utilizando más como golpeteo político entre facciones. Pero creo que los ciudadanos no debemos perder de vista la lucha a fondo por la corrupción. El gobernador ha comprometido sus esfuerzos en esa dirección. Bueno, pues yo creo que hay que acompañarlo en ese esfuerzo, ¿verdad? Con toda decisión. Pero hasta ahorita son puros juegos artificiales, puro intercambio de golpeteos entre facciones políticas en donde se está eludiendo lo principal. ¿Y dónde se está dando este intercambio? En el Poder Legislativo. Pero falta que el Poder Legislativo, la nueva legislatura, le diga a la sociedad qué va a hacer con su propia corrupción. No de la legislatura, sino la corrupción heredada, instalada, la que están respirando ya, o todavía no se han dado cuenta, no se han metido al Congreso, porque es muy importante que tengan autoridad moral, que sean los buenos jueces que por su casa empiezan, porque de otra manera se van a convertir en el comal que le va a estar hablando a la olla, y eso no le resuelve ningún problema a los zacatecanos. Estamos en espera, pues, de que se metan a fondo. Hay mucho que revisar, y para eso basta que vean lo que han dado a conocer los medios de comunicación. Han estado apareciendo los medios. Suponemos que están enterados de procesos de descomposición muy concretas que han reseñado los medios locales. Y en otro tema, el Tribunal Federal Electoral anula la multa por 55 millones de pesos impuesta a Samuel García, a su señora esposa, por su solidaridad a través de los medios digitales, en donde ella se desplaza con mucho éxito, ¿verdad? Finalmente se le anuló esa multa a Samuel García. Y bueno, pues a mí me parece también que era un despropósito del Instituto
Nacional Electoral cuando lo impulso, ¿verdad? Una impulsa por lo elevado y por el concepto. Pero finalmente el tribunal anuló esa decisión del Instituto Nacional Electoral. Y por fin se rindió ante la evidencia. Ese mismo tribunal anuncia la victoria de Laida Sansores en Campeche y declara sin sustento la petición de Movimiento Ciudadano de anular las elecciones. Acuérdese usted que en esa historia la verdad enseñó el cobre el Tribunal Electoral, porque el Movimiento Ciudadano interpuso un recurso exigiendo un recuento parcial de votos en determinados distritos y sustentó sus razones. Pero ¿qué cree? El Trife que hizo ordenó un recuento total. Evidentemente que su expectativa era que el resultado fuera distinto, porque eran pocos votos, eran algunos 5,000 votos de diferencia entre el primero y segundo lugar. ¿Y qué cree? Se hizo el recuento y el resultado fue muy decepcionante para el Tribunal Electoral. Y finalmente termina por rendirse a la evidencia y ratifica a Laida Sansores como gobernadora de Campeche. Pero creo que no hay que perder de vista, y lo digo con todas sus letras, la notoria mala intención de un tribunal muy partidizado, tanto como el INE, y que requieren de una reforma a fondo para que verdaderamente sea la ley la que nos rija, ¿verdad? Y no seguir padeciendo lo que hasta ahorita hemos venido padeciendo. En otro orden de ideas, hoy, 14 de septiembre, el Diario Oficial de la Federación publica el decreto conteniendo la ley de revocación del mandato del presidente de la República, en donde establece como elementos básicos, uno, que esto tendrá que ser a solicitud de un número de ciudadanos equivalente al 3% de la lista nominal. Se recuerde que somos alrededor de 93 millones de ciudadanos con credencial de elector. El 3% de esos 93 millones son los que deben solicitar la revocación del mandato del presidente de la República. Pero no lo puede hacer desde ahorita. Tiene que esperarse cuando la convocatoria se publique de parte del Instituto Nacional Electoral, y habrá un mes para que la gente reúna las firmas para tal efecto. Pero además no lo va a poder hacer cualquier persona. Todo interesado en ser promotor de la consulta para la revocación del mandato deberá manifestarlo ante el INE para recibir pues el aval correspondiente, y el Instituto Nacional Electoral entregará formatos para recabar las firmas de los ciudadanos. Quien presente firmas en un formato diferente debe saber que no se la van a reconocer como válida. Tienen que ser esas firmas. Esta consulta, ¿sí?, deja a los partidos políticos afuera del esfuerzo. Los partidos no será posible canalizarle recursos públicos a la promoción de esta consulta, y todo será a cargo del Instituto Nacional Electoral. La existencia de esta ley ya no le permitirá al INE que sabotee la consulta como la hizo en la que se celebró el 1 de agosto, en donde para echarla a perder, la consulta estableció solamente el 30%
de las casillas, el 30% de las mesas de recepción. Y en la mayor parte de, bueno, el donde yo pude recorrer ese día, las mantuvo ocultas sin un anuncio exterior de que ahí estaban una mesa de recepción. Hubo muchos municipios en este país que no tuvieron en dónde votar, todo para desalentar el éxito de la consulta, pero finalmente, y esta ya es la primera consulta constitucional de la historia. Ahora, pues, con la publicación de esta ley se ha superado un gran escollo. Debo decirle que llegó muy tardíamente porque debió aprobarse desde junio del 2020. Es decir, esa resistencia pasiva que nos convence de que el Poder Legislativo no responde al momento del cambio, es demasiado lento. Y la ley del juicio político lo acaba de demostrar. Todavía no se ponen las reglas y todavía el fuero sigue siendo la enorme piedrota en el camino para luchar contra la corrupción de la clase gobernante. El Senado de la República acaba de devolver la minuta con modificaciones a la ley, de tal manera que sigue pues en el limbo. La discrepancia es, además, una discrepancia sustantiva. La destitución de gobernadores como cabeza de vaca, vamos, la aplicación de la ley, la cancelación del fuero, no la puede decidir, según la minuta, solo la Cámara de Diputados. Lo que puede hacer es turnársela al Congreso local, como está sucediendo en el caso de cabeza de vaca. Y como el Congreso local lo controla el gobernador, como todavía sucede en este país, pues le dan un refugio, un escudo, un blindaje, pues que tienen a García Cabeza de Vaca gobernando y logrando además que le aprueben seguridad de por vida para cuando deje de ser gobernador. Va a tener un aparato de seguridad cuidándolo por tiempo indefinido, ¿verdad? Bueno, estos son los problemas de un México que se está transformando a gran escala. En otro orden de ideas, quiero poner de relieve una información que una prensa verdaderamente imparcial, interesada en los asuntos de fondo del país, estaría dando a conocer profusamente. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dio a conocer que Petróleos Mexicanos recibió en 2 años y medio correspondientes a la etapa de López Obrador como presidente, 420,000 billones de pesos de nuestros impuestos. Y que en ese mismo tiempo Pemex devolvió al Estado mexicano 1,200,000 millones de pesos, es decir, triplicó lo que recibió. Da mucho más de lo que recibe. Esto es algo que refleja la poderosa resistencia que hay entre las aves de rapiña que vinieron a apoderarse de la riqueza energética de este país para para defender con las uñas el control de la riqueza energética de nuestro país, no nada más en el caso del petróleo, también de la industria eléctrica. Creo que ese dato es muy importante y es un dato muy importante, muy valioso, muy
muy trascendente para darnos una idea de lo que está pasando en la economía nacional, muy alentador, además para el largo plazo mexicano. Pero ¿qué cree? Ese dato de la Secretaría de Hacienda simple y sencillamente ha sido ignorado por la inmensa mayoría de los medios de comunicación. No se lo hacen llegar a los mexicanos. Esto le habla, pues, de cómo se han alineado buena parte de los medios de comunicación a la defensa del modelo económico que saquea nuestros recursos naturales con toda impunidad. Creo que es algo muy importante de valorar en esta circunstancia. En otro tema, mañana ya está en México Miguel Díaz-Canel. Miguel Díaz-Canel es el primer presidente de la República de Cuba que no participó en la lucha armada, en la lucha revolucionaria. Es el primer presidente civil. Es lo que la Revolución Mexicana fue Miguel Alemán Valdés, que fue el primer presidente civil, porque con anterioridad, una vez derrocado Victoriano Huerta, todos los que ocuparon la presidencia de la República fueron partícipes de la lucha armada. Venustiano Carranza, ¿verdad? Álvaro Obregón, todos en general. Elías Calles, Lázaro Cárdenas, Ávila Camacho. Y el primero que no era partícipe fue Miguel Alemán. Miguel Alemán fue un político joven, hijo de un general que sí participó en la revolución y que fue fusilado en 1929 en el marco de una rebelión, un golpe, un intento de golpe que él secundó y que lo llevó al paredón. Su hijo tuvo la suerte de que se le murió un gobernador que le permitió ser gobernador de Veracruz y finalmente llega a la presidencia de la República en 1946, siendo el primer presidente civil, con lo que se inaugura una transición. Llega una mentalidad diferente. Miguel Díaz-Canel llega en esa condición siendo el primero que no participó por razones de generación en la lucha armada, el primer presidente civil, por decirlo así, y se enfrenta al problema del bloqueo heredado, ¿verdad? Un bloqueo que ya tiene más de medio siglo, ¿verdad? Son 60 años de bloqueo de su economía, la hostilidad manifiesta de los Estados Unidos, la ocupación de una parte de su territorio en la isla de Guantánamo, en donde tienen una cárcel de alta seguridad que es un infierno de torturas muy ampliamente denunciado en el mundo, y con un bloqueo que, por ejemplo, no le permiten a ningún cubano residente en los Estados Unidos enviarle dólares a su familia en Cuba, como si lo podemos hacer los mexicanos. Los mexicanos recibimos dólares de los familiares que tenemos en los Estados Unidos, ¿verdad? Allá no se les permite y se castiga a las empresas que hacen comercio con Cuba y en fin, se les bloquea de todas las maneras. Lógicamente eso ha creado un espíritu de cohesión. La política de Cuba ha sido usada por el gobierno mexicano con mucha sabiduría, porque gracias a la política de Cuba, un gobierno que tiene 3,000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos tiene
un margen de maniobra que no tuviera si Cuba no existiera. Por eso, Adolfo López Mateos ordenó a el secretario de Relaciones Exteriores en 1959 que en la asamblea que se celebró de la OEA, donde se decidió expulsar a Cuba por su revolución, que México se opusiera y que México votara en contra. En esa asamblea fue un zacatecano el que representó a México, don Manuel Tello, nacido aquí en Zacatecas, y en donde hizo causa común con el Che Guevara, entre otras personalidades que asistieron a la defensa de Cuba. Y Cuba quedó desde ese momento excluida de la OEA. Y desde entonces la Revolución Cubana denunció que la OEA era un ministerio de colonias de los Estados Unidos, porque efectivamente la OEA ha sido la alcahueta de las dictaduras latinoamericanas impuestas por las intrigas del gobierno de los Estados Unidos. Bien, así las cosas, en ese marco, México ahora retoma el espíritu de independencia y le propone a los países latinoamericanos que desaparezca la OEA y que en su lugar quede una asociación muy semejante a la Unión Europea, con reglas igual semejantes a los de la Unión Europea, cuya fortaleza reside en la democracia, en las reglas, y que la OEA pues ya quede en el pasado como algo que fue un instrumento de dominación de los Estados Unidos sobre el continente americano. Ese es un esfuerzo que a mí me parece muy interesante y que esperamos que fructifique. Y en ese contexto llega a México Miguel Díaz-Canel. Él va a rendir un informe a los, va a pronunciar un discurso, no un informe. Y hay una minoría que protesta, que comunista, que dictadura. Creo que están muy equivocados, pero si son ciudadanos, evidentemente que tienen todo el derecho a expresarse. Si viniera Bolsonaro, pues yo estaría criticando a Bolsonaro y ellos critican, pero que lo haga un expresidente es terrible porque ¿no? Es desconocer la naturaleza de la política de Estado. Y Díaz-Canel, en ese sentido, creo que viene a un país en un momento dado en que creo que recoge la simpatía con su causa de muchos mexicanos. Yo soy un convencido de que Cuba tiene el derecho a la autodeterminación de su rumbo, como el pueblo de Afganistán, como los uruguayos, como los mexicanos, como los Estados Unidos. Cada pueblo debe decidir su propio destino, sin que otros gobiernos le quieran imponer cómo deben organizarse. Y eso no significa que yo quiero para México el mismo sistema político que en Cuba. Allí tienen un solo partido. Yo creo en el pluralismo. Es una diferencia fundamental. Pero sí creo que Cuba es asunto de los cubanos. Pero la política de este país invita para el inicio de nuestra independencia al presidente de Cuba y para celebrar en este mismo mes la consumación de la independencia, que es el 27 de septiembre, es el gobierno de los Estados Unidos el invitado y estará presente Anthony Blinken, que es el jefe de Departamento de Estado, que es el equivalente a Marcelo Ebrard en México. ¿Ven? Creo que el equilibrio
es más que manifiesto y yo creo que lo debemos celebrar. Quiero dejar los últimos minutos a una reflexión sobre los suplentes y la reelección y lo que ahorita podemos observar en Zacatecas. Culmina el periodo hoy, porque ya mañana tendremos renovación de los ayuntamientos de la primera generación de presidentes de reelección consecutiva. Es la primera ocasión, si la memoria no me falla, en que hay reelección consecutiva de presidentes municipales. ¿Ha sido buena o ha sido mala? Desde mi punto de vista, con toda objetividad, quiero decir que ha sido mala. Porque, uno, convierte a los presidentes municipales en candidatos en el momento, desde el primer día que son presidentes municipales. Desde el primer día que toman el cargo, inician sus trabajos orientados a reelegirse. ¿Cómo? Pues van construyendo relaciones con los electores a través de sus programas sociales, a través de los nombramientos que hacen para integrar su administración y a través de la programación de sus actividades cotidianas. Y son muy distraídos porque están hablando para el elector, no para el ciudadano, no para los habitantes de las colonias, de las comunidades que gobiernan. Están hablando para las elecciones, están ganando méritos, ganando la nota y la presencia en medios. Claro, estamos hablando solo de los municipios que forman parte del campo mediático, de Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe, Jerez, ¿verdad? Básicamente. Y eso se traduce en un gasto muy excesivo en medios de comunicación alrededor de la proyección del presidente municipal, alrededor del culto a la personalidad, donde dominan las fotografías para estar fijando una imagen, donde están los méritos, ¿verdad? En fin, todo alrededor. Y como la ley permite que le den gato por liebre, es decir, poner como entrevista, como nota informativa, como reportaje, lo que realmente es publicidad, sin que le aclaren que es nota pagada, pues entonces se despachan con la cuchara grande en el terreno de los medios de comunicación. Y por la vía de las haciendas municipales, de las tesorerías municipales, hay un elevado gasto público en la promoción personalizada. En ese sentido, los gobernantes no tienen la misma motivación porque no hay reelección, afortunadamente, para gobernadores. Ellos no están trabajando para su reelección desde el primer día. Ellos van a depender de otro juego, de otro tipo de juegos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nosotros podemos observar? Pues bueno, cómo todo se ha orientado en términos de gasto electoral camuflado. Y eso empobrece mucho el desarrollo. Y creo que la reelección no sirve y distorsiona y deforma. Soy un convencido que se debe cancelar la reelección. Y si el argumento es que el tiempo de 3 años es insuficiente, pues que se amplíe el periodo a 5, a 6 años, a 4 años. Por ejemplo, en Coahuila es de 4 años el periodo que duran los presidentes municipales. Hay otras fórmulas, pero creo que la reelección, lo mismo que en el caso de diputados, no está mejorando la calidad ni de los ayuntamientos ni de las legislaturas. Hay reelección y se puede perpetuar el cacique o el títere del cacique, ¿sí?
vea usted todos los que llegan sin carrera propia, sin capital político propio a la legislatura, y usted entenderá de lo que estoy hablando, ¿no? Son gente que llegó gracias a otros factores, no a méritos reales, ¿sí? Y vea las federales y no se reeligen los mejores. Eso no es cierto. Pero también quiero dar un dato que en mi opinión confirma. Zacatecas tuvo 3 municipios gobernados por interinos. Fresnillo tuvo a Martín Álvarez completando el tramo de Saúl Monreal porque él se fue a la competencia. Zacatecas tuvo a Salvador Estrada como presidente de relevo porque se fue a la competencia el titular, Ulises Mejía. César González se ocupó del relevo porque César Chávez se fue a la competencia. 2 se reeligieron, uno fue víctima de maniobras infames, en mi opinión. El tema es que los 3 fueron buenos. Como alcaldes hicieron un buen papel. Martín Álvarez cumplió, en mi opinión, un buen trabajo. Se desempeñó muy bien. Salvador Estrada, que era el que tenía la papa caliente, hizo un muy buen trabajo. Creo que estabilizó la situación. Logró unanimidades del cabildo impensables hasta antes de su llegada. ¿Sí? Y César González gobernó con éxito, con efectividad. Es decir, no estaban en condiciones de grandes cosas. Se hicieron cargo a mitad del camino, bueno, ya casi en el tramo final, y lo hicieron bien. ¿Sabe por qué? Porque ellos no tenían motivación electoral propia, no estaban trabajando para reelegirse. No digo que no estuvieran ayudando a alguien, tampoco, eso espero que sea transparente, ¿no? Pero tuvimos presidentes concentrados en la tarea. Por eso, reflexión en esa circunstancia. La reelección se ha convertido en un incentivo perverso para no concentrarse en el cumplimiento de la encomienda, para dedicar recursos y tiempo a la tarea electoral. Ese es un despilfarro que ojalá pues lo ventilemos abiertamente. Ojalá surja un movimiento ciudadano que dé marcha atrás a lo que en mi opinión fue un mal paso, la reelección. Y creo que eso es válido para todo el país. Lo hago a partir de Zacatecas porque soy zacatecano. Bueno, pues gracias por todo. Mañana es 15 de septiembre. Mañana inician los ayuntamientos. Esperamos que con mayor fortuna, que ya lleguen con su equipo, ¿verdad? Creo que no fue buena idea que el gobernador electo llegara sin haber perfilado su equipo, ¿no? Creo que no es un buen arranque y esperamos que los ayuntamientos pues no repitan la pichada, ¿no? Sino que ya llegan, este es el equipo y a trabajar. Gracias por todo. Mañana estaré con usted hablando en vivo y en directo. Pase una grata noche.